Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en la que estén viendo esto. Yo, Reinaldo López Santiago, me toca explicar y exponerles sobre los microcircuitos para el procesamiento olfativo en el lóbulo antenal de la polilla esfinge manduca sexta. Vamos a hablar sobre el sistema olfativo. Empecemos con algo que experimentan la mayoría de las especies. Todos los animales de extraer señales odoríferas significativas entre una mezcla variable y cambiante de olores de fondo. Eso es un reto común que todo sistema olfativo vive. Desde las moscas hasta los mamíferos tenemos ese desafío común. En el caso de nuestro espécimen del día de hoy, el que vamos a analizar, esta polilla esfinge llamada Manduca sexta, el lóbulo antenal actúa como el centro primario para procesar estas señales olfativas y mediar respuestas fisiológicas. ¿Por qué es importante esto? Estas muestras fisiológicas son vitales para la búsqueda de alimento, de pareja o de refugio. Mm, Justamente nos va a permitir observar las fuerzas fisiológicas de cómo llena ese comportamiento como la búsqueda de alimento pareja. Al fin y al cabo, nuestra meta en esta presentación es entender cómo las diferentes células, perdón, y sus circuitos en el AL, o sea, en el lóbulo antenal, contribuyen a estas funciones. Les voy a explicar sobre la organización celular del lóbulo antenal. El lóbulo antenal es una estructura ovoide situada en la región ventrolateral del cerebro de la polilla esfinge. Al estar ubicado en el deutocerebro del insecto, contiene aproximadamente 1200 neuronas. Estas están organizadas en unas 63 estructuras llamadas glomérulos. Cada glomérulo cuenta con cuatro tipos principales de neuronas y células gliales que forman una arquitectura relativamente constante. Los receptores olfativos en las antenas envían sus acciones hacia estos glomérulos, donde hacen sinapsis con otras neuronas como las proyecciones uniglomerulares. Las principales entradas, adicionalmente, son detectores sensibles al CO2 en la boca y también envían señales directas de su presencia al lóbulo antenal. A continuación, les voy a explicar los tipos celulares principales. Empecemos con el UPN, o también conocido como neuronas de proyección uniglomerulares, perdón. Neuronas de salida que llevan información procesada a regiones superiores del cerebro. Esto permite posteriormente la interpretación y la toma de decisiones. Las otras, este tipo de células que veremos aquí serán las células receptoras olfativas, conocidas como ORCS. ¿Qué función tienen? Pues básicamente transmiten la información inicial detectando moléculas odoríferas. Odoríferas, pues recuerden que tiene que ver justamente con el olor. El siguiente grupo de células que veremos son las gliales. Aquí es interesante, se dividen en dos tipos, simples y complejas. Las simples tienen las iniciales SGCS. Estas forman una envoltura alrededor del glomérulo, mientras que las gliales complejas, que tienen las siglas CGCS, se extienden internamente y regulan la concentración extracelular, especialmente de neurotransmisores como el GABA. Posteriormente, vamos a tener las interneuronas locales inhibitorias. Las ubicaremos bajo la sigla LNS. Estas son moduladoras principalmente GABAérgicas que median inhibición dentro y entre los glomérulos. 4. Aquí vamos a explicarles sobre los diferentes tipos de zonas que podremos encontrar en la organización sináptica en el glomérulo. Iniciemos con la zona apical. Aquí las fibras de las células olfativas ingresan sin realizar sinapsis. Posteriormente tendremos la zona media, que es una región mixta con entradas excitatorias de este tipo de células olfativas. También estarán interneuronas locales. Y aquí las proyecciones uniglomerulares reciben la información y ayudan a realizar sinapsis. Posteriormente tendremos la zona basal, principalmente sitio de sinapsis de salida de las interneuronas locales. Perdón, de las proyecciones uniglomerulares hacia las interneuronas locales y facilitando la inhibición lateral entre
glomérulos. Aquí voy a hablar sobre los circuitos principales, específicamente excitación, la desinhibición y la inhibición. Empecemos con los UPNS, que son estas proyecciones que les había mencionado antes, que reciben tres tipos de conexiones. Las directas excitatorias, que se combinan con las ORSCS, que son las células olfativas. Las que son de inhibición directa vía LNS, donde combinas primero la olfativa, luego la LNS y luego la UPN, que modula y afina la señal. Y finalmente la excitación mediante desinhibición a través de una cadena doble de LNS, donde iniciamos con la célula olfativa, células que son interneuronas locales, y finalmente una proyección uniglomerular. Estos circuitos generan respuestas complejas como la lateralidad en la inhibición, que eso es lo que hablaremos más adelante. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a ver qué es la función de inhibición lateral? Bueno, llegó el momento. Los LNS son críticos para organizar las respuestas neuronal en el lóbulo antenar, como se demuestra en el complejo macroglomerular MGC, que es sexualmente dimórfico y especializado en procesar feromonas sexuales. Las INS aseguran que cuando un componente del olor activa en un glomérulo, por ejemplo el cúmulus, inhibe las UPNS del glomérulo vecino, primero toroid y viceversa. Esto permite mayor selectividad y evita respuestas confusas. Ahora vamos a hablar algo que se mencionó en el texto, que son evidencias experimentales en conexiones LNPN. Existen estudios de registro intracelular que demuestran que la despolarización de LNS inhibe a los UPNS. También demuestran que la hiperpolarización de los LNS desinhibe a los UPNS, aumentando su actividad. Durante la exposición al olor, LNS, o sea, estas células, especialmente estas interneuronas locales, y las proyecciones uniglomerulares muestran respuestas opuestas, confirmando de su interacción de forma más inhibitoria. También existe la modulación por células gliales. Aquí vamos a encontrar que las glías son complejas y son localizadas en la zona media y basal del glomérulo, y expresan transportadores de GABA, lo que les permite absorber y regular el exceso de ese neurotransmisor inhibitorio. ¿Por qué es importante? Esta función ayuda a mantener el equilibrio del neuroquímico necesario para una transmisión sináptica eficiente y evita interferencias entre señales UPNS y LNS, o sea, de estas proyecciones uniglomerulares y las interneuronas locales. Ahora vamos a hablar sobre los patrones de conectividad no uniformes. ¿Qué son? Básicamente son conexiones inhibitorias que no se limitan a glomérulos vecinos. O sea, el sistema está organizado de forma inhomogénea y es de forma específica para codificar distintos estímulos. ¿Qué significa esto? Pues básicamente los glomérulos activados por componentes diferentes del olor pueden inhibirse o facilitarse a distancias mayores dentro del lóbulo antenal, complejizando el mapa olfativo. También hay algo muy interesante, que es la dinámica temporal en el procesamiento olfativo. En ambientes naturales, los olores viajan en filamentos turbulentos. Los circuitos neuronales deben permitir que los UPNS respondan rápido y repetidamente a estímulos pulsátiles. ¿Qué significa esto? Esto puede causar una inhibición rápida por LNS, reflejada en potenciales posinápticos inhibitorios tempranos, que permiten que los UPNS puedan seguir estos pulsos de olor sin saturarse, lo que es esencial para la navegación por plumas olfatativas. Y un concepto interesante es la sincronización intraglomerular, que es mediada por LNS. ¿Qué me refiero con esto? Este tipo de inhibición de forma lateral no solo reduce la actividad, sino que también sincroniza disparos neuronales dentro del glomérulo, mejorando la codificación de mezclas complejas. Un ejemplo claro de esto podría ser cuando ambos principales componentes de las feromonas están presentes. Esta inhibición, al ser mutua entre los glomérulos, incrementa la sincronicidad de los UPNS, optimizando la percepción de la mezcla.
También es importante aprender sobre códigos neuronales y las codificaciones mezclan. Existen dos tipos de códigos principalmente que existen en el lóbulo antenal, específicamente el código espacial. Este se basa en la distribución glomerular de activación y después tendremos el código temporal. ¿Por qué es temporal? Porque se basa en la sincronización entre neuronas a través del lóbulo antenal. Algunos estudios han demostrado que este tipo de código temporal predice mejor la respuesta conductual de las polillas hacia mezclas y concentraciones variadas de odorantes. Porque es útil, básicamente nos permite determinar para su comportamiento del vuelo. O sea, básicamente gracias a esto podemos observar su conducta al momento de generar el vuelo. También es importante entender la influencia de las neuronas centrífugas y el papel de la serotonina que se genera aquí. En el lóbulo antenal, las modulaciones desde fuera son importantes, especialmente la serotonina proveniente de una neurona única serotoninérgica. La serotonina aumenta la excitabilidad de los UPNS, suprimiendo conductancias potasio lentas y rápidas. ¿Esto en qué significa? Básicamente amplifica la intensidad como la duración de las respuestas ante cierto tipo de feromona. Permite la discriminación entre distintos olores, ajustando el lóbulo antenal y para distintos estados, ya sea internos o externos en el ambiente. Hemos aprendido mucho sobre el funcionamiento del lóbulo antenal y el proceso de estos microcircuitos olfatorios en el lóbulo temporal. Básicamente, en conclusión, podría decir que la antena lobular de la manduca sexta representa un microcircuito olfativamente de un tipo muy organizado que permite integrar estas señales sensoriales gracias a la interacción precisa entre células, receptoras, neuronas de proyección, perdón, interneuronas inhibitorias y estas células gliales. Bueno, algo que descubrí fue que estos componentes trabajan conjuntamente para permitir un procesamiento más olfativo eficiente, donde incluye la detección, la discriminación de olores complejos, mezclas de feromonas, mediante mecanismos de inhibición lateral, el uso de la sincronización neuronal y la modulación química. Y hay algo importante que quiero checar. A pesar de toda esta buena investigación que hay aquí, hay futuros retos y áreas para explorar. Específicamente funciones específicas diversas de su tipo de los LNS y su proyección multiglomerular. También mecanismos detallados de las neuronas centrífugas, además de la serotonérgica, y qué papel desempeñan exactamente las células gliales en la modelación del circuito. Estos estudios son importantes para comprender la totalidad del proceso, de este proceso olfativo. Ah, pues a pesar de todo esto, a pesar de que está ya este avance considerable, aún persisten estas interrogantes. Y pues esto me motiva bien la personal a investigar más sobre ese tipo de, de espécimen para comprender más este sistema nervioso y neurobiológico de los seres vivos. Bueno, espero que esta exposición les haya servido de algo y que hayan aprendido, al igual que yo, mucho sobre la polilla esfinge manduca sexta y su imponente y hasta curioso sistema olfativo que posee. Muchas gracias. Bye.